¿Qué impuestos tengo que pagar si decido comprar o vender una casa en España? En este vídeo te lo cuento. A menudo no solemos ser conscientes de los impuestos que rodean a las decisiones económicas que tomamos. Y en algunos casos esto efectivamente puede no tener mucha relevancia. Por ejemplo, si voy a comprar un chicle, quizá no importa demasiado que me vayan a cobrar unos céntimos de más porque tenga un IVA añadido. Pero en otros casos, como creo que es precisamente el que nos ocupa hoy, sí que es importante tenerlos en cuenta previamente, ya que aquí, aunque solo fuera un pequeño porcentaje, aplicado a una base tan grande, a un precio tan grande como el que suele ser cuando estamos hablando de inmuebles, puede suponer una diferencia bastante significativa. En este vídeo te voy a explicar qué impuestos entran en juego, qué parte, es decir, comprador o vendedor, paga cada uno de ellos y cómo nos puede salir la cosa, es decir, qué cantidades podemos estar orientativas siempre pagando de impuestos. Lo primero que tengo que decir es que según quiénes sean las partes, es decir, según quiénes sean comprador y vendedor, estaremos hablando de una regulación o de otra. Puede haber diferencias. Entonces, para simplificar esto y atendiendo a los que yo creo que puede resultar, a los casos que yo creo que pueden resultar más interesantes, explicaré la compraventa entre particulares, es decir, donde el que compra es un particular y el que vende es un particular, y la compraventa en el cual el vendedor es una empresa o profesional, es decir, un empresario o profesional que se dedica a ese negocio, y el comprador es un particular. Bien, empecemos por el caso en el que yo soy un particular y decido vender mi casa a otro particular. Es decir, ni él ni yo somos empresarios o profesionales que nos dediquemos a la venta o compraventa de inmuebles. En este caso, yo como vendedor pagaría IRPF si hubiera una ganancia patrimonial, que ahora explicaré en qué consiste, cuándo hay ganancia patrimonial y también una manera de quizá poder evitar pagar por esta ganancia patrimonial. Y además de esto pagaré lo que se conoce como plusvalía municipal, que en realidad es el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Entonces, analizando esto que acabo de decir, ¿por qué pagaría IRPF? Pues porque recordemos que el IRPF, el impuesto sobre la renta, no grava solo el sueldo que nos paga nuestra empresa, sino que en realidad grava la totalidad de las rentas que percibas de manera onerosa y siempre como persona física, claro. Y evidentemente siempre que seas residente fiscal español, que en este caso lo damos por hecho. Y aquí la ley entiende que al vender tu casa, si la vendes por un precio mayor de aquel por el que la compraste, se te aplicará un impuesto sobre esa ganancia, sobre ese beneficio que hayas obtenido con esa venta. Por suerte, esta ganancia patrimonial iría a lo que se conoce como la base imponible del ahorro y entonces en vez de ir a la típica escala que solemos ver de IRPF que llega casi hasta un 50% de tipo marginal máximo, iría a un tipo marginal máximo del 28%, lo cual es bastante considerable el ahorro fiscal que podría haber. Entonces, si tú compraste en su momento una casa por 200.000 y unos años más tarde ahora la estás vendiendo por 250.000, en principio tú pagarás IRPF, pagarás este impuesto por el beneficio obtenido, es decir, por esos 50.000 euros de ganancia que has obtenido con esa venta. Y en este caso pagarías cerca de un 21% de tipo efectivo sobre esos 50.000 euros que he comentado antes, que serían aproximadamente unos 10.500. Pero, como te comenté antes, hay una manera, entre otras, de librarte de pagar este impuesto. Siempre que estemos hablando de que lo que hayas vendido sea tu vivienda habitual, te puedes librar de pagar este impuesto si en el plazo de 2 años inviertes el dinero que hayas obtenido por esa venta nuevamente en comprar vivienda. Esto evidentemente tiene sus propios matices y complicaciones que podéis consultar en la ley del IRPF, aparecen allí, pero en principio esta sería la idea, que está interesante al menos tenerla en cuenta, porque si de todas formas tu idea ya era invertir ese dinero ganado cuando vendiste tu vivienda habitual en comprarte una nueva vivienda, que podría ser un caso bastante habitual, pues si además lo haces constar ante Hacienda, te puedes ahorrar pagar ese IRPF por esa ganancia patrimonial que has obtenido. Teniendo cerrado ya el IRPF, queda comentar el tema de la plusvalía municipal o IPNU, para no decir el nombre técnico que es muy largo. Este es un impuesto que se paga cuando se transmite un inmueble urbano, bien sea por donación o bien sea por compraventa. En este caso estamos analizando la compraventa, pero sirve para ambos negocios. En este caso, al tratarse de una compraventa, en principio este impuesto a la plusvalía municipal, lo debería pagar el vendedor. Este es un impuesto cuyo tipo impositivo lo decide cada ayuntamiento, es decir, el porcentaje sobre el precio que debes pagar lo determinará el municipio en el que esté situado el inmueble. Con lo cual aquí evidentemente puede haber mucha variedad de porcentajes, dependiendo de cada municipio, como digo, pero como máximo te encontrarás con un 30% sobre el incremento del valor que haya tenido ese terreno, ese inmueble. Con lo cual ya vemos que el vendedor puede verse obligado a pagar incluso la mitad o un poco más de la mitad de lo que gane con la venta del piso solo en impuestos. Y hasta aquí lo que pagaría el vendedor en impuestos. Pero aquí no se queda la cosa, porque todavía faltaría lo que tiene que pagar el comprador. En este supuesto, que recordemos que es el supuesto en el que yo como particular le compro o le vendo la casa a otro particular, y por tanto no a una empresa ni
profesional que se dedique a ese negocio, el comprador debería pagar en principio solo impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, solo el ITPO o ITP. Este, resumiendo mucho, es el impuesto que se paga cuando compras algo y no entra en juego el IVA, ya que el IVA no siempre entra en juego cuando compras algo. Cuando expliquemos el siguiente caso, esto se entenderá mejor. El tipo de este impuesto depende de la comunidad autónoma en la que esté situado el inmueble, con lo cual también puede variar bastante, pero en principio, a nivel orientativo, podrán ir desde un 4%, depende de la comunidad autónoma, hasta un 13% de tipo marginal máximo en alguna comunidad autónoma. Aunque algunas comunidades autónomas tienen tipos reducidos para el caso de vivienda. Y este porcentaje se aplicará sobre el valor de referencia del inmueble que estamos adquiriendo, del inmueble que es objeto de ese negocio jurídico. Este valor se puede buscar fácilmente por internet poniendo consultar valor de referencia y entrando en la página web y rellenando unos datos y demás. Aunque, evidentemente, como siempre, un criterio que suele marcar Hacienda, en caso de que el precio que marcáramos en esa compraventa fuera mayor al valor de referencia establecido, en ese caso tributaríamos, es decir, se aplicaría ese porcentaje sobre el precio en vez de sobre el valor de referencia. Siempre el criterio se aplicará sobre aquella base mayor, es decir, sobre aquella base que nos haga pagar más. No obstante, creo conveniente recordar que en el caso de estos impuestos es interesante tener en cuenta estos porcentajes, estos tipos impositivos de los que os estoy hablando, siempre como algo orientativo, ya que, primero, como os he dicho, puede cambiar mucho porque depende de cada comunidad autónoma y entonces ya puede haber muchos tipos impositivos distintos. Segundo, porque puede haber una diferencia en algunos casos entre el tipo marginal y el tipo marginal máximo, digamos, y el tipo efectivo que se acaba pagando. En algunos casos puede pasar porque hay una escala, esto lo puedo comentar en otros vídeos si queréis para que se entienda la diferencia entre tipo marginal y tipo efectivo, y sobre todo porque al depender de cada comunidad autónoma, además de haber en un mismo momento muchos tipos variados, lo que puede pasar es que evidentemente pues, se pueden ir modificando con el paso del tiempo y se pueden ir modificando de manera muy dinámica, con lo cual el tipo impositivo que yo diga ahora, quizá de aquí 2 meses ya se ha modificado para esa comunidad autónoma y para otras, y entonces puede ir variando, pero bueno, se pueden tener en cuenta de manera orientativa que te va a salir más o menos a estos tipos impositivos de los que estamos hablando. Y hasta aquí estaría explicado este primer caso, el caso en el que yo soy un particular y le compro o le vendo a otro particular. Compra-venta entre particulares. Pero ahora os explicaré el segundo caso que comentaba al inicio del vídeo, que es aquel en el cual yo como particular voy a comprar una casa a un empresario o profesional que se dedica a ello, que se dedica a vender casas, digamos. Y en este caso habría que diferenciar entre si estoy comprando una casa nueva o una casa de segunda mano. Es decir, básicamente si soy la primera persona en adquirir esa vivienda o si ya hubo personas que adquirieron esa vivienda anteriormente. En caso de comprarle la casa a un empresario profesional que se dedica a esto, pero siendo esta casa de segunda mano, la tributación que se aplicaría sería la misma que he comentado para la compraventa entre particulares. Es decir, todo lo que he dicho anteriormente hasta este momento sería aplicable. Los mismos impuestos, mismos tipos impositivos, mismas partes, pagarían cada uno de ellos, etc. Lo que sí que muestra diferencias sería la adquisición de vivienda nueva a un empresario o profesional. Es decir, que sea la primera vez que se transmite esa vivienda. En este caso se aplicará IVA en vez del ITPO o ITP que os comentaba anteriormente, porque quien vende el producto, en este caso la casa, es empresario o profesional y no estamos ante una operación exenta, como sí que lo es la venta de vivienda de segunda mano. Aunque cabe aclarar que el IVA se aplicará solo si el inmueble se encuentra en terreno de aplicación del IVA, que en el caso de España es toda la España peninsular y las Islas Baleares. Por lo tanto, si el inmueble está situado en Canarias, en las Islas Canarias, no se pagará IVA, sino que en principio se aplicará el IGIC, el Impuesto General Indirecto Canario, que es el impuesto que allí sustituye al IVA y que cabe decir que suele ser más beneficioso, ya que el tipo general del IGIC es del 7%, para que os hagáis una idea, el tipo general del IVA es del 21%. Por tanto, para el caso más común, que será que la casa esté situada en España peninsular o en las Islas Baleares, aplicaremos IVA. Pero, ojo, no al tipo general, que como comentaba antes es del 21%, sino que se aplicará el tipo reducido, que es de un 10%. Y aquí la ley nos dice que técnicamente el sujeto pasivo del impuesto, es decir, quien paga el impuesto, en el caso del IVA es el empresario profesional que provee un servicio o que da un producto como es en este caso. Pero a su vez, incluso la propia ley obliga a empresario profesional a repercutir este IVA, este coste extra que le supone, al consumidor final, con lo cual de facto podríamos decir que el IVA realmente lo paga el consumidor, en este caso el comprador de la casa. Por tanto, podríamos decir que seremos nosotros los que pagaremos un 10% extra sobre el precio de la casa y será la empresa la encargada de ingresar este 10% extra en Hacienda. Eso sí, en principio ese dinero no irá para él, aunque esto podría tener muchos matices porque luego se podría deducir ese IVA y demás,
pero bueno, esto se excedería completamente del objeto de este vídeo. Si queréis explico el funcionamiento del IVA en otro vídeo. Y aquí para nosotros, los compradores, habrá un impuesto extra que hasta el momento no había aparecido, que es el IAJD, el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Más concretamente me refiero a la cuota gradual o cuota variable de este impuesto. Y este es un impuesto que se paga, entre otros casos, cuando hay un documento notarial de por medio y no se paga ITPO. Con lo cual, como en este caso no pagamos ITPO, sino que como he comentado antes, pagamos IVA y hay un documento notarial porque tendremos que ir al notario para firmar la compraventa del inmueble en escritura pública, pues tendremos que pagar este IAJD. Por suerte, este impuesto no es muy alto y oscila, dependiendo una vez más de la comunidad autónoma en la que se formalice la estructura, entre un 0,75% y un 1,5%, que es lo más habitual. Y una vez más, este porcentaje, que os hablaba del 0,75 o del 1,5%, se aplicará sobre el valor de referencia del inmueble, que es el valor que os comentaba anteriormente, que se puede buscar en internet y se puede consultar y demás. Y también entra en juego la misma norma, la misma regla. Si el precio pactado en la compraventa es mayor a este valor de referencia, entonces el porcentaje, este 0,75 o hasta el 1,5, se aplicará sobre el precio de la compraventa, siempre lo que más nos haga pagar. Y por último, apuntar a los impuestos que pagaría el vendedor en este caso, que serían también IRPF si el vendedor fuera persona física y la plusvalía municipal. Por tanto, en este caso, como compradores, tendríamos un sobrecoste asegurado de más de un 10% del precio de la vivienda entre IVA e IAJD. Espero que haya quedado todo claro y que os haya hecho ser un poco más conscientes sobre los sobrecostes en los que podemos incurrir debido a los impuestos. Y evidentemente cualquier duda, cualquier aportación, cualquier sugerencia me la podéis dejar en comentarios y os leeré atentamente y contestaré evidentemente a todos. Así que, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.